¿Qué dejar la taza? Si no, único que me conecte yo con el celular. Yo estoy con el celular, Alicia. Sí, ella puede, está como incómoda acá. Se fue de su hábitat y está muy incómoda. No te dan cena. Bueno, a ver si se conecta a Graciela y Ana, no sé, pero... Ana me ahora lo puso espero. como que se conectaba. ¿Y Susana? Ana Susana- puso como que se conectaba. Susana no, porque le robaron la bicicleta a Marcela. ¿Cuándo? ¿Hoy? No, Anteayer, en estos días. Fue. sí, en estos días, el miércoles creo. Y la iba a ¿Qué? acompañar porque se iba a comprar una bicicleta de segunda mano. Entonces iba a ir a acompañarla para que no vaya sola. Escuchame, ¿no le hicieron nada a ella? No, porque fue a la noche, le entraron a la noche a la cochera ahí a la entrada del departamento donde ella vive y se la sacaron. Sí. Qué fo. ¿Y ella que con la bicicleta va para todos lados? Sí, ella anda todo el día con la bicicleta. Hoy pasé por lo de Mónica. ¿Ah, sí? Porque me extrañaba porque me extrañaba que no contestaba nada. Y entonces tuve que pasar, porque venía del idioma. Y no, está bien. Le digo, como no pones nada, pensé que no estabas bien. No, está bien, está bien. Por la ventana hablamos como 20 minutos. Sí. Sí, yo la hablé, me llamó el otro día, el martes, hablé. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a... ¿Está Ana? Ana. Hoy. Para que no la puedo... Ahí. No. Pantalla completa. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bien. Bien. Hola, Ana. Ricardo, Hola, ¿qué Ana. tal? Bueno. Ahí se ve que estoy compartiendo. Ahí ven todos la presentación. Sí. Sí. No me estoy viendo yo, no sé por qué. ¿Estás con el celu? Sí, pero ¿por qué me veo yo? ¿Solo vos te ves? Sí. Debe Y ser no me pasó nunca. Debe ser porque se te desconfiguró el modo. No me acuerdo cómo es en el Meet. Pero a ver si podés probar tocando doble clic en la pantalla. No, se fue. Se fue ella. La esperamos a ver que vuelva. ¿Te Bueno, cortaste el pelo, Ana? Sí. no salís, mira, está ahí. Ahí está Graciela otra vez. Qué detallista. Sí, te veía rara y después digo, debe Ah. ser el pelo. ¿Ahí pudiste, Graciela? A ustedes las veo doble. A ver, pero ahí ves la pantalla porque eso No, puede no, ser. ahora los veo todos. Pero no. Ah. A ver, ahora sí, ahora sí. ¿Listo? Ahora sí. Listo, se te desconfiguró algo. Bueno, Sí, no sé, mira, yo mucho no toco así. No, pero viste, se vuelven locas estas aplicaciones. Bueno, hoy vamos a ver estos 3 cuentos de Abelardo Castillo. Mamá, no mire. Pero bueno, no sé si habían leído algo de Abelardo Castillo antes. Yo no. ¿No? ¿Nadie? Mejor. No. Susana había leído. Susana dijo que había leído. Susana dijo sí. que había hecho. Creo que hizo un taller con Abelardo porque Sí. daba muchos talleres. Bueno, él nació en San Sí, Pedro. ella dijo que había leído. Sí, también. Nació en San Pedro, se murió hace muy pocos años. Si bien tiene algunas novelas, también escribió mucho teatro, es mucho más conocido por la narrativa breve, por los cuentos que escribió. Estos son algunos de sus libros. Se consiguen también, creo que los cuentos completos. Yo tengo una versión, así que creo que se consiguen. Los cuentos completos. Sí. ¿Cómo Yo se te tengo los escucha muy cuentos bajito, Ricardo? A ver, ¿ahora me escuchás mejor? Mucho mejor. ¿Qué decía? ¿Querías decir Sí, algo? yo tengo los cuentos completos de Abelardo Castillo, sí.
Se consiguen, ¿eh? Se Sí. consiguen. Bueno, hoy vimos mucho fantástico, mucho otro tipo de géneros y hoy vamos a ver algo que es claramente mucho más realista. Y como ya vimos con Onetti, quizás acá no está tan marcado, pero hay un leve existencialismo, podemos decir. Y Abelardo Castillo fue un escritor muy comprometido con la política de su época. En lo que es en literatura tuvo muchas revistas en los 60, los 70 sobre todo. Gran parte de lo que era el ámbito literario acá se movía por revistas. Y bueno, él tuvo primero El Escarabajo de Oro, que es una revista muy conocida, se la censuraron, tuvo otra. Él estaba casado con una escritora también argentina, Silvia Iparraguirre. Y bueno, hacían las revistas juntos. Vamos a un breve repaso por lo que es el realismo en la literatura y más que nada por lo que vamos a ver en estos cuentos. El realismo está muy ligado, aparece como género, se podría decir, en el siglo XIX, con las novelas francesas de Balzac, Dickens, Tolstoy es realista, como del gran realismo, digamos. Lo que hace el realismo es buscar reproducir lo más exacta y completamente posible la sociedad de su época. Para eso, en general, no se ve tanto en estos cuentos porque es algo más propio de las novelas, pero hay muchas descripciones, porque lo que se pretende dar es como una fotografía un poco más exacta de lo que pasa a nivel social. Pero algo que es importante y que sí vamos a ver en estos cuentos de manera más detallada es la cuestión del lenguaje. El lenguaje empieza a mezclar registros, a mezclar diferentes niveles, porque lo que se busca es que como así se reproduce lo que pasa a nivel de la sociedad, se reproduce también en el habla, porque a la larga el habla también hace a la sociedad. Y en general en las novelas realistas, novelas o textos realistas, lo podemos pensar como testimonios de una época, de una clase social, de un oficio, de lo que sea. Pero en general, o sea, aparecen como textos que están queriendo decir algo y hacer un comentario específico sobre algo que pasa. Ya sea de manera literal, como de manera un poco más metafórica. El realismo suele tener un gran contenido de comentario social, de postura del autor que escribe eso queriendo decir algo, más allá de que le salga o no le salga. Y nosotros hoy vamos a ver estos tres cuentos. La madre de Ernesto, que es de su primer libro de cuentos, Las otras puertas, y Patrón y hombre fuerte, que es de Cuentos crueles, estos dos primeros. Ya Cuentos crueles ya tiene ese título que es como un poco más evidente, pero los vamos a leer un poco pensando qué diferentes crueldades aparecen, de qué manera todos estos personajes de alguna u otra manera ejercen un tipo de violencia. Es mucho más claro en Patrón, pero bueno, en todos hay algo ahí que está haciendo un comentario sobre lo que es la crueldad. Para esto hay algo que es muy importante a tener en cuenta, es el contexto en el que Abelardo Castillo escribe estos cuentos. Más adelante, en los 80, fines de los 80, dijo Abelardo Castillo sobre esta década en particular: la sonora década del 60, años que no fueron el tiempo dorado e irresponsable que algunos imaginan, sino el preludio de otros años atroces y violentos que siguieron y en los que aún vivimos. Esto me parece interesante traerlo para que pensemos cómo algunos de estos cuentos operan como un comentario de lo que estaba pasando en esa época o de lo que era la sociedad en esa época. Quizás esto se puede pensar más fácil con Hombre Fuerte, que ya retrata directamente a un político,
pero Patrón también. De hecho, Patrón es un cuento que se da mucho en las secundarias y demás, y más hoy en día, porque es fácil ver el género, digo, es como un texto en ese sentido que está muy bueno para pensar distintas posibilidades. Hola Laura. Hola Graciela. Y traigo este epígrafe de William Blake, esta cita de William Blake, es la cita con la que él inicia lo que son los cuentos crueles, que está también en los cuentos completos de Abelardo. Y dice: la crueldad tiene un corazón humano y los celos un rostro humano. El terror tiene la divina forma humana y el misterio tiene el vestido del hombre. Esta cita un poco ya enmarca lo que él considera que es la crueldad, que en el fondo la crueldad es humana. Y un poco no voy a traer mucha teoría sobre esto, pero hay autores teóricos, filósofos, que lo que dicen es que la crueldad es como, toda violencia es violencia en sí, pero tiene como un exceso de crueldad, que es eso que no es necesario para ejercer la violencia y que sin embargo se utiliza ya por puro goce, por puro placer, como algo que excede la violencia en sí y que encierra un goce mucho más morboso. Vamos a empezar con La madre de Ernesto, que entiendo, no sé, supongo que les gustó a todos porque es un cuento lindo y es cortito. En La madre de Ernesto tenemos a estos 3 adolescentes que organizan esta visita a la Alabama, a este club nocturno. Esto que podría ser un relato típico de iniciación sexual o algo como más divertido entre amigos, no termina siendo eso, porque ¿qué es lo que los hace ir a ese club nocturno? Comprobar que está la madre de Ernesto. No comprobar, sino que está la madre de Ernesto, digamos. Y dice el narrador protagonista: el argumento tenía la fuerza de una provocación y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Daba un poco de miedo decirlo, pero en secreto ayudábamos a Julio para que nos convenciera, porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso era tal vez que se trataba de la madre de uno de nosotros. Que en ese sentido, ahí lo que opera en estos jóvenes, en este morbo casi incestuoso de ir a ver a la madre de uno de ellos, es esa crueldad contra la madre un poco y también contra Ernesto, porque todo el tiempo Ernesto no aparece nunca efectivamente, pero están todo el tiempo pensando en Ernesto. Digo, y fíjense que es la madre de Ernesto, no tiene nombre. Es como que Ernesto está siempre ahí. Hay como un poco de morbo cruel también contra Ernesto, de saber algo ahí que él no sabe, por ejemplo. Y de hecho lo dice, habla de esta cosa inconfesable, cruel y atractiva. De vuelta, ahí vuelvo con esto de que la crueldad es algo que genera como un goce, un placer, es algo... en el morbo, parte de este morbo y de ejercer un cierto tipo de crueldad, aparece algo muy del orden del placer más sucio, pero es un placer al fin. Y como decíamos recién, lo primero que llama la atención es esta idea un poco de traición de estos amigos en relación a Ernesto. Y el texto de hecho empieza diciendo: si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, nunca lo supe, pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala y en todo aquel verano solo volvimos a verlo 1 o 2 veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Digo, acá hay algo que no sé si lo puse después, pero es importante. ¿Qué tipo de narrador tenemos acá? ¿Qué está haciendo este narrador? Está contando una historia que él vivió. Y la cuenta desde el presente, desde un futuro lejano, de un pasado lejano. El pasado.
Pasado. Claro, él es una persona que está como ya adulto quizás, bastante más grande, recordando esta anécdota. Casi como si estuviera en terapia, podemos decir, porque está como, es un texto muy confesional, está confesando algo de lo que él fue parte. Entonces, ahí lo que empieza a operar de una manera mucho más fuerte es la vergüenza de haber sido parte de esa historia, de haber participado de eso. Y si bien este narrador ya adulto desde su presente indaga en este pasado, es la vergüenza de él y de todo el grupo de amigos lo que él retrata, pero también lo que aparece en el cuento es la vergüenza de la madre, en ese encuentro que tienen al final. Y si Es como una vergüenza compartida, ¿no? Porque al final, cuando se ven la cara y están uno frente al otro, como que esa vergüenza la comparten ellos por haber ido y la madre por enfrentarse a ellos cuando se cierra el desabillé. Sí, la vergüenza es compartida, pero en realidad al mismo tiempo es compartida, pero la vergüenza a la madre se la generan ellos y un poco a propósito, y quizás ahí es lo que también les da vergüenza. Sí. Porque, digo, ellos lo hacen a propósito, van a verificar que es la madre de Ernesto, van porque es la madre de Ernesto. Para el encuentro. Y quizás ellos no eran tan valientes como creían, al revés, porque se va por ahí. Entonces, y si bien tenían este morbo, este placer cruel de ir a verificar que era la madre de este amigo de ellos, un poco antes de que ellos lleguen, el narrador dice: cuando ella nos mirase iba a pasar algo. Y acá hay algo que es reinteresante, que tiene que ver con que la vergüenza siempre está ligada a la mirada del otro. La madre, o sea, la vergüenza de la madre en función de los jóvenes, la vergüenza de los jóvenes en función de que la madre los reconoce, y al mismo tiempo la vergüenza del narrador en particular, porque no sabemos qué piensan los amigos ya en el futuro, pero la vergüenza de este narrador imaginándose a Ernesto, ¿sí? Pero para que toda esta vergüenza opere, siempre hay un otro que nos devuelve la mirada y que nos marca que estamos haciendo algo, entre comillas, mal, quizás. Y acá aparece algo que sí que es del orden quizás más existencialista, que tiene que ver con esta idea de Sartre del infierno es el otro. El infierno siempre es el otro en función de que uno se relaciona con el otro, digamos. Si bien cada uno tiene su propio infierno, el infierno lo podemos reconocer en función de esa mirada del otro. Y ahí aparece un poco esta idea de estos cruces de miradas y de cómo se encuentra esta mujer desnuda frente a los jóvenes, estos jóvenes que se sienten desnudos frente a esta mujer. Y se sienten desnudos porque quizás saben que están haciendo algo que no tendrían que haber hecho. No tanto por ir a visitar a una prostituta, sino porque sabían que estaban yendo a visitar a la madre de Ernesto. Y ahí de vuelta vuelvo a esto de que esa madre de Ernesto opera como un morbo casi incestuoso entre estos chicos. Porque en realidad lo que los atrae a ir es eso, y no tanto ir al club nocturno, al prostíbulo, a lo que sea esto, la pulpería. Y ahí el final es súper interesante, porque esta mujer que está desnuda enfrente de estos supuestos clientes, lo primero que hace es de vuelta, es preguntar por Ernesto. Fíjense cómo Ernesto no está nunca en el cuento y todo el tiempo vuelve y aparece desde... Está siempre presente, constantemente. Claro, él siempre No está pero presente, pero nunca está en realidad. Y es como que ahí todos, la vergüenza de todos, de los jóvenes y de la madre, siempre también es en función de Ernesto. Que bueno, nunca sabemos si se entera, si no se entera, qué pasó. Entendemos que sí porque se va del pueblo, pero nunca llegamos a saber qué pasa.
Antes de pasar al siguiente, ¿alguien quiere decir algo de este? Este es cortito, pero... No creo que, me parece que en el fondo no sé si le interesaban que se entere o no se entere. Me parece que el propio dilema es ellos mismos Claro. ante la situación. Claro. Yo lo que pienso es que por la experiencia que he tenido de pueblo, digamos, es una historia bastante común en los pueblos. Él era de San Este Pedro. tipo de historias. Digo, porque ahí... Sí, este tipo de historias, porque yo conozco varias de historias así de gente que se fue, que abandonó a la familia, al hijo, que en ese momento, o sea, hace muchos años, era muy mal visto, ¿no? Que una madre abandonara a su hijo y bueno, y que por ahí retorna con el tiempo de otra manera, en otras circunstancias. Y la mujer que se va era como muy mal vista también. Y en los pueblos se sabía todo, eso de pueblo chico, infierno grande. También. ¿Ana está hablándonos a nosotras o no? ¿Cómo está hablando? Porque la veía hablando... Está muteada, Ana, ¿querés decir algo? Ahí está. No, que los clientes eran del pueblo, así Claro, que evidentemente se tenía que saber. claro. Por eso la reconocían, ¿no? También. Sí, aparte porque era la madre del amigo. Claro. Pero a mí no me parece... pero digo que en el pueblo ya se sabía y se hablaba que era ella porque la reconocían. Claro. ¿Por qué hablas de jóvenes? Porque ¿O a quién le llamas jóvenes? digo jóvenes A mí porque... me dio siempre la impresión de que era gente más grande. Yo los entendí como adolescentes, como... Yo también. ¿Vos también qué? Pensé que eran jóvenes así, a lo mejor de 19, 20 años, pero... Sí, digo adolescentes, jóvenes como pibes, no... El relato traspunta adolescencia, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Como el relato traspunta adolescencia, ¿no? Sí. La forma del relato es más de dos adolescentes, contado desde un punto de vista de un adulto. Claro, sí, exacto. Que ahí quizás se mezcla un poco, pero... Se mezcla un poco porque se nota que lo cuenta un adulto, pero ellos eran como chicos, porque también un poco... Acá dice, espera que acá en una parte dice... Yo no lo encuentro, pero dice... Y no debía de ser muy mayor. ¿Quién sabe si tendría 40 años? La madre. La madre, o sea que los muchachos no podrían ser tan grandes tampoco. Exacto. Perdón, no me acuerdo en el cuento, sí se habla de la edad de los chicos. Ay, yo no sé si No dicen la edad, pero bueno, es eso de los 40 años de la madre. Pero yo pregunto, ¿por qué la transgresión adolescente? Y como esta idea de que los chicos, Julio pide prestado un auto y los pasa a buscar y Con se la van al botella. club nocturno y toman de la botella como si no es algo de lo que están acostumbrados porque la botella se la robó al padre. Digo, quizás no lo dicen literalmente, pero hay una idea ahí de transgresión en el sentido de travesura. Claro, o sea, a esta edad me parece, bueno, que hay toda una revolución, entre comillas. Sí, pero transgresión no lo digo en un sentido negativo, más como en esta idea de travesura, de que van a hacer algo, Claro, pero es o una sea, travesura. Sí. Yo me refiero a la revolución física, a un despertar, vamos a decir, físico, y esto de saber por qué, no me acuerdo muy bien porque lo leí hace 2-3 días, no sé si había dentro del grupo o alguien mayor que ellos, como que lo... No, es que son 3 amigos, Julio, que es el que tiene todo este plan, Sí. consigue la botella, consigue el auto para ir. Igual la transgresión va más en este sentido de que lo que ellos hacen no es ir a un prostíbulo, lo que ellos hacen es ir a ver cómo la madre del amigo es una puta. Digo, y ahí hay algo... ¿Qué? ¿Cómo?
que el objetivo era descubrir a la madre de Sí, Ernesto. Claro, y ahí tal hay cual. algo que va un poco más en el orden de la transgresión, porque si bien el pueblo lo podía saber todo y ellos ya lo sabían, ellos quieren ir un poco más allá y generan algo que es más del orden de la transgresión, de ese encontrarse con esta mujer que los conoce y es una situación muy incómoda. Uno cuando lo lee es una situación incómoda y sabés que se va a venir una situación incómoda. Y ellos también lo saben. Digo, ahí hay algo que también es como del orden de una transgresión adolescente y por eso quizás es más perdonable, pero ahí hay un poco de crueldad, de morbo, en ese sentido quizás, como un morbo. Claro, porque si ellos eran los amigos de Ernesto y sabían, porque sabían que esa era la madre, ¿había necesidad de ir al encuentro? Sí, no, igual no tanto por juzgarlos si tenían necesidad o no, sino que también eso sí tiene un poco que ver con que, bueno, eran chicos. Pero era una mujer conocida que había hecho hasta las veces de, digamos, de cuidarlos a ellos, de darles la merienda. ¿Había necesidad de ir al Me parece que encuentro? también es un poco la relación de los chicos con Ernesto, que hay algo ahí. Claro. Eso también, y ahí hay algo como de saber algo que no sé si saber algo que no sabés, pero saber más de lo que tendría que saber, como que ahí hay algo interesante, y vuelvo a esta idea como un poco de la traición que terminan haciendo, que después no tienen vínculo más con Ernesto. Es una Porque relación como- que se rompe. Como que él no se daba mucho con ellos, me dio la sensación. Que se dio en Que se otra abría, época. que era más parco, que A mí era... da la impresión de que el cuento resulta cierta perversidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también esta idea de que es una confesión que hace alguien desde este punto de vista más adulto, funciona así un poco como una confesión, como un sacarse de encima eso que hice mal. Digo, por eso digo, opera un poco como un texto casi de terapia, digo, algo que le podrías contar a la terapeuta, porque muy salido de la nada, además. Es como una anécdota, en ese sentido. Pero hay también una anécdota donde vos con el tiempo ves que no actuaste bien. Está bien, pero digo, opera así, Sí, digo, sí, la sí, confesión sí, en sí. parte es eso. Uno Sí. no confiesa cosas buenas en general. Una Confiesa las malas. pregunta, una pregunta, Laura. El final, cuando ella se cierra el intestino, ¿no? Sí. ¿Lo hace por, por sorpresa o por vergüenza? Mira, lo primero que hace es cuando los reconoce es preguntar si le pasó algo a Ernesto, ¿no? Digo, yo siento que se lo cierra con vergüenza y al mismo tiempo se habla de que hubo perplejidad o incomprensión. Digo, hay sorpresa, pero también se cierra con la vergüenza. Digo, ese cerrarse el de Savillé, el cuento se cierra con la vergüenza de la madre, pero también con la vergüenza de este narrador que se acuerda de eso. Que además el narrador dice esa frase como que él sabía que cuando se miraran algo iba a pasar. Y pasó eso, que floreció la vergüenza de ambas partes, para mí. Sí, porque también hay que pensar en por qué este narrador adulto traería esta anécdota. Él no la trae como algo positivo y divertido, sino que hay algo, del orden de la confesión en función de algo que se ha hecho mal o que genera vergüenza. ¿En ella le floreció vergüenza o lo que le surgió fue, al verlos a ellos, la preocupación porque le hubiera pasado algo al hijo? Porque Dice antes de lo de Ernesto, dice, se detuvo quién sabe por qué, de miedo o de vergüenza tal vez o de asco. Claro. Digo, son las dos posibilidades ahí. Sí. No es que hay una que sí, otra no, en realidad son las dos, porque quizás ella sabía también que ellos no iban por algo que le pasó a Ernesto, pero bueno, está esa posibilidad también. Bueno, voy a pasar al siguiente. ¿Alguien más quiere decir algo de este? Podemos volver después, pero... ¿No? Listo. Voy a pasar súper rápido a Hombre Fuerte. Lo hacemos más rapidito, así después vamos a Patrón, que es más largo y tiene más para hablar. Acá lo que tenemos
igual que en el cuento anterior, es este carácter confesional de quien nos narra. Lo que acá podemos ver es a Anselmo Arana como hablándose a sí mismo, digamos, y que nos va contando todo esto que le pasa. El argumento es, tenemos a este Anselmo Arana contándonos la reaparición de este nicoleño, ladrón de urnas y matón, al que Arana, cuando era un segundón, antes de estar en el lugar que está, había golpeado, lo había dado por muerto casi, y lo había dejado ahí abandonado. Lo que vamos viendo en el cuento un poco es cómo la reaparición de este hombre a él lo hace ir como tejiendo un gran monólogo interior, todo este diálogo que él tiene con él mismo, y nos va contando un poco cómo él alcanzó el poder. Y acá en este Anselmo Arana lo que tenemos es básicamente eso. Mientras en el otro teníamos un grupo de amigos que se traicionaba y que jugaba un poco más la vergüenza, acá tenemos ya un tipo de violencia más institucional, si quiere, o parainstitucional, de esta gente que llega al poder de unas maneras un poco turbias, ¿sí? Por fuerza, claro, por poder a la fuerza. Es que él ya abre el texto diciendo que hay que sacrificar gente si hace falta, un hombre boca arriba en una zanja o una mujer que cualquier día estorba. Hay que abrirse paso y pisar firme como los que saben qué quieren y a dónde van. Y de hecho, acá cuando nos cuenta este hombre boca arriba en la zanja, es este nicoleño que aparece, y esta mujer que cualquier día estorba, después sabemos a quién se refiere, no es que se está refiriendo en general, pero bueno, hay una idea ya de una violencia más física. Y un llegar al lugar Sí. como fuese. Claro, por eso ahí aparece como cierta idea de este político maquiavélico, donde, o sea, el famoso fin justifica los medios, donde en realidad la crueldad, la violencia son maneras de alcanzar objetivos. De hecho, es necesaria esa violencia para alcanzar los objetivos. Y así lo que tenemos es este Arana que nos cuenta un poco cómo llegó, cómo era el segundón de un político, cómo era un matón, digamos, y cómo fue escalando hasta ser lo que es en el momento de la narración, que es el intendente, y ahí es donde reaparece este hombre que él dejó boca arriba en una zanja, ¿sí? Y esta mujer a la que se refiere acá, a la que sacrifica, que era su mujer antes, digamos, porque a este hombre no solo lo deja casi muerto, tirado en una zanja, una cuneta, sino que además hasta le quita a la mujer, ¿sí? Y acá aparece algo que vamos a ir un poco más en el patrón, pero es esta idea de mujer-objeto. Fíjense cómo la mujer es todo el tiempo casi que como un adorno, y habla de las mujeres como si fueran objetos. Bueno, acá en el otro anterior también. Sí, en el otro también. Sí. Eso está en todos. Pero bueno, digo, acá lo marqué un poco más, pero lo vamos a hablar más con patrón. Puta madre. ¿Ahí me escuchan? No, ahora no. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Se me volvió loco el gato. Bueno, entonces, acá las mujeres aparecen literalmente como moneda de cambio y nada. Pero a este hombre, a este nicoleño, a esta persona que reaparece, entonces le había quitado la mujer, la dignidad, lo había violentado físicamente. Y cuando reaparece, ¿qué es lo que piensa Anselmo que va a hacer este hombre? Porque él reaparece mientras está dando como un discurso desde algún tipo de púlpito, un escenario. Como para vengarse de él. Reaparece para tomar fuerza él y vengarse de él. Claro, pero en realidad, ¿para qué vuelve el hombre? Porque no vuelve al final para vengarse. Esa idea de la venganza un poco opera como todo lo que él piensa que va a pasar, pero en realidad no vuelve. No vuelve para eso. pedirle que lo incluya en sus quehaceres, para trabajar con él. Claro, porque al final no solo le quitó la mujer, lo dejó tirado en una zanja, lo dejó casi que sin dignidad, que lo único que le queda a este nicoleño ya no es ni la venganza, como si iba a pasar en Patrón, que todavía hay como una posibilidad de venganza,
sino que acá lo único que aparece es como la necesidad y esta idea de ser parte. Y le dice el nicoleño, la vida nos cambia y si usted quisiera o me necesitara, yo podría ayudarle en algo, sin pretensiones, claro, pero supe tener la mano firme y eso queda. Y si usted quisiera olvidar, y fíjense cómo este hombre como que baja, o sea, se baja para tratar de ponerse al servicio del otro, que es el que alcanzó al poder. Arana le dice que él no busca matones, pero fíjense como lo que pasa acá, que lo que tanto le indigna a este Arana, a este Anselmo Arana, es que se ve reflejado en el nicoleño un poco, porque el nicoleño es su espejo, él es lo mismo que él. Ahí está Susana, ahí vino Susana. Este nicoleño hace lo mismo que él hizo, digo, él ahora es el hombre fuerte, digamos, pero años antes era él el que le prestaba servicios a un superior a él, ¿sí? Y fíjense cómo esa falta de dignidad que parecería perder este nicoleño, que no tiene ni nombre, eso ya es como, eso es interesante, el personaje no tiene nombre, así como las mujeres no tienen nombre, es la madre de Ernesto, es la mujer de uno, la mujer a la que deja. Este nicoleño tampoco tiene nombre. ¿Qué? La mujer es una cosa, es un objeto, algo que nada. Pero el nicoleño también, fíjate que queda como degradado un poco a ese nivel, porque es como un adjetivo ahí, nada más. Y es interesante, pues esa falta de dignidad que nos presenta el nicoleño es la misma que él tuvo, porque cuando él cuenta cómo empezó a prestarle los servicios a este doctor, dice, me han salvado la vida, dice el doctor, como es su gracia, le cuenta que se llama Arán, fíjense que él termina cambiando su apellido y desconoce a su padre, que esto es súper interesante, él desconoce todo lo que tenía de vuelta, solo por alcanzar el poder, cambia el nombre, desconoce a su familia, deja a su mujer anterior. Y acá aparece un poco esta idea de, bueno, de ir escalando socialmente y de esto, de vuelta, de un tipo de violencia un poco más institucional. Y lo traigo este cuento más que nada porque, repito lo que dije al principio, creo que algunas no me escucharon, pero el contexto de producción, que todo esto sea en la década de los 60 y esta idea como de un realismo que está intentando comentar algo que pasa. En este cuento se ve como un poco más claro el comentario y es un comentario literalmente a cierta política de la época y un poco de vuelta como en La madre de Ernesto a una cosa un poco más local de estos pueblos de provincia, porque acá se da algo un poco del orden del pueblo, digamos, o ciudades chicas, no tanto de la ciudad grande. Ahí está esta idea un poco de que todos más o menos conocen a todos. ¿Alguien quiere decir algo de este? Porque si no paso a Patrón, pero me dicen. ¿No? Listo. Y bueno, paso a Patrón, que supongo que este les gustó a todas o no. Sí. Y es interesante la sumisión y el final es interesante. Sí, eso es muy interesante. El final me encantó. Sí, el final es muy bueno. Lo que resulta del cuento es más allá de la venganza, la crueldad, como puede surgir también en la venganza misma, ¿no? Claro, es que ahí vamos, porque ahí hay algo de cómo esta crueldad excesiva también engendra una crueldad excesiva a la hora de devolverse. Digamos que es todo necesario, es parte de lo mismo. Lo que pasa es que va juntando y se va, en la sumisión del otro va por dentro y cuando puede descargar, lo descarga con todo. Lo puede, y lo proyecta hasta que lo puede realizar. Claro. Patrón es fácil de entender este cuento como una lectura bien metafórica de lo que es el patriarcado. El patriarcado como, bueno, este sistema asimétrico de dominación de géneros, o sea, es muy fácil verlo así, entenderlo así. Es una primera lectura y está hecho a propósito y es bastante evidente eso.
Pero al mismo tiempo que aparece esto, también aparece, ahora lo vamos a ver, pero aparece algo de una lectura de situaciones más particulares, porque el espacio donde ocurre todo esto es siempre la misma estancia, digamos, y esa estancia todo el tiempo opera como sinécdoque es la parte por el todo, de lo que es la sociedad entera y de lo que es el país mismo. Aparece así una lectura posible, que es esta idea de este patrón de estancia, como el tirano de turno que impune y cruelmente dispone la vida pública y privada de sus habitantes. No me voy a meter mucho en esto, pero pensemos cuando él cuenta cómo ganó las tierras, esta idea de subirse al caballo y hasta donde llegaba al amanecer, era una manera de ganarse las tierras en algún momento, en el siglo XIX acá, pero no solo pasó acá, pasó en Estados Unidos, en todos lados. Lo nombra Rosas. Lo nombra Rosas. 1830. Sí, lo nombra. Lo digo, no, claro, pero lo digo como más metafóricamente ahora. Pero esta idea de quién posee la tierra, por qué tiene la tierra, qué hizo para ganarse esa tierra, parece no lo hice a propósito, pero es como bastante actual en ese sentido. Pero como se adueñaba de la tierra, se adueñaba de todo. Claro. De la mujer. De lo que había dentro. Y cómo esas estancias operan como microsociedades. Porque digo, ¿qué favores habría hecho para ganarse las tierras? ¿No? Sí, acá se habla de como favores espurios, pero digo, al mismo tiempo que todo el cuento es como una metáfora del patriarcado, opera también como una lectura de la sociedad, de su época o de la sociedad más en general, o sea, muy clara, porque la estancia de por sí opera como un mini país, como una mini sociedad. Y de vuelta, ahí tenemos al tirano, al patrón, que de hecho hay algo re interesante al principio de todo, cuando hablan del cerro, que... Cerro Patrón. El Cerro Negro. Claro. El Cerro Negro, se llama Cerro Negro, pero él le cambia el nombre por Cerro Patrón. Claro. Y ahí hay algo muy interesante de quién le pone nombre a las cosas, quién posee la tierra y quién es capaz de hacer qué. Pero bueno, es otra lectura muy posible del cuento. Pero el cuento es muy descriptivo, ¿no? Sí. Cuando uno lee la descripción de este señor, ¿cómo se llamaba? Ahí no me sale, Antenor. Uno siente rechazo ya, porque hace una descripción, es muy descriptiva del cuento, ¿no? Que eso de vuelta tiene que ver con el realismo. Y otra cosa que traigo es esta idea de, fíjense cómo el cuento está plagado de lenguaje muy cotidiano, con todos estos estás preñada, el tipo de lenguaje que se usa es muy, muy coloquial, y un coloquial como más de campo, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Es un lenguaje gauchesco. Sí, como es una réplica de eso. Que también es interesante porque te pinta mucho a los personajes. Incluso te hace sentir mucha empatía con Paula en muchos momentos. Sí, realmente. Entonces tenemos a estos dos personajes que, como decían, están como muy bien descritos, incluso en lo que es físicamente, porque piensen que tenemos a este Antenor que es viejo, flaco, se habla de que es flaco como un alambre, como algo consumido. Mientras que Paula es súper joven, creo que tiene, no me acuerdo ahora, pero 16 o 17. Sí, 16. Y es como grandota, o sea, fíjense cómo ya desde ahí hay como un contraste muy fuerte, porque el contraste entre ellos dos opera todo el tiempo. Tenemos a este Antenor, el dueño, el patrón de la estancia, el que tiene la riqueza, el que posee cosas, mientras que Paula es una chica pobre, que es la hija de un peón de la estancia que se murió en un accidente de trabajo y que digamos que lo único que posee Paula es la capacidad de engendrar. Exacto. Que es lo único que le interesa también al viejo, digamos. Al viejo, claro. No quiere nada más de Paula, pero fíjense... Y lo dice. Sí, lo dice. Pero fíjense cómo los personajes contrastan tanto. Y nosotros en el cuento lo que vamos a ver es cómo, de pasar de este poder que tiene al principio Antenor, se va a dar vuelta la tortilla. Que era con su poder y solo.
Sí. O solo no. Bueno, con el hijo. Se queda acompañado. Y un poco Sí. esto que decíamos recién, que todo esto lo dice literalmente. Todo lo que quiero es mujer en la casa y un hijo, un macho en el campo. Fíjense como lo que él quiere es un macho. Y un macho. Claro. y un Menos mal macho. que nació. Sí, pero digo, Menos mal que nació macho. sí. Bueno, muy común en las sociedades patriarcales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, obvio. Es que el comentario a lo patriarcal está como muy... Está puesto en la cara muy brutamente, digamos. Fíjense como que no está tratando de que alguien no se dé cuenta. Es como al contrario, es todo bruto. El sexo, fíjate que el sexo se reduce a lo animal. Sí, ahora vamos a eso, pero sí, eso está re bueno también. Sí, a eso aparece. Y él quiere tener a este hijo en particular, hijo macho, porque todo va a ser para él. Para no dejárselo al Estado, lo quiere. Exacto, lo quiere para no dejárselo al Estado y porque él se ha ganado el derecho a disponer de la vida de ella y de su riqueza, pero en realidad, bueno, se acordó un poco tarde que no tenía a quien dejarle todo esto, pero acá es como hay una necesidad muy grande de una reproducción del linaje de este patrón y también de su riqueza. Y esto es interesante porque esta idea de querer engendrar al hijo opera como lo que le da continuidad a este tipo de sistemas también, digo, la reproducción y que haya un hijo macho que posea todas esas tierras es la única posibilidad de que este sistema patriarcal o totalitario que llevaba adelante este hombre, este Antenor, pueda seguir adelante. Incluso el cuento en un momento dice, el campo y el vientre hinchado de la mujer, las dos únicas cosas que veía. Fíjense cómo ahí está en Antenor la vista, esto lo dice más adelante, pero la vista en las dos únicas cosas que le importaban. El campo y el hijo ese macho que quería tener, que bueno, nació macho, pero no imaginamos que hubiera pasado si no. Lo mismo igual. Y en Antenor, lo que desde el principio, lo voy a tratar de ordenar un poco, ya vamos a llegar al final, pero en Antenor lo que primero aparece es como un odio de clase, puse yo, capaz que me fui un poco, pero es esta idea de un poder desmedido sobre todos los que están por debajo de él. Digo, él entra a hablar con la abuela de la chica, no le deja opción ni a la chica ni a la abuela de que no se case con ella. Todo el tiempo está marcando que él es el que puede disponer, que él es el dueño de las cosas y de la gente. Eso está presente todo el tiempo y aparece en el segundo, no, en el tercero. A mí me parece que la abuela también no hizo nada para... Es como que se la entregó, ¿eh? Pero no podía hacer nada la vieja tampoco, me parece. Pero la abuela además que la abuela se sentía tan agradecida como que le quería devolver los favores recibidos. Sí, pero ¿Qué bueno. favores? Porque también respondía a lo de esa época. Sí, y al final del segundo apartadito aparece esto del peón rotoso que la estaba como mirando a Paula. Sí. Y aparece todo esto como él lo castiga, está re bien descrito, pero todo el tiempo esta idea, yo puse odio de clase, pero de vuelta, por ahí es como un ejercicio del poder súper desmedido. Esto es parecido a lo que pasa en Hombre Fuerte, estos hombres que de alguna manera escalan socialmente, al menos en estos dos casos, no maneras, digamos, puras de escalar socialmente, Claro. y en ese escalar socialmente aparece un ejercicio total del poder, de la violencia, porque es la manera de mantenerse ahí también. Antenor no les podría hablar de igual a igual, porque si bien eso le genera miedo a los otros, que ejerza el poder, al mismo tiempo aparece como una idea de que hay un miedo de poder perderlo todo. Esta idea, de acordarse después de los 60 más o menos, que quiere tener un hijo, aparece como el miedo también de perder todo eso que tiene.
porque no solo porque no lo va a heredar nadie, sino porque él un día no va a poder llevar adelante todo ese trabajo que lleva. ¿Y quién lo va a llevar adelante? Necesita un hijo más que al extremo de empezar a pensar mal, no mal de ella, sino como mirarla mal porque habían pasado un par de años Y no podía. y no quedaba preñada, como dicen, ¿no? Sí. Pero está bien porque el preñado es porque para él Paula es un animal. No es mucho Claro. más que eso, es... No, Me si parece, en última instancia, le es dije un poder, al que lo admiraba a ella, después contar que me dio un hijo y después es tuya, le dijo, como viste, toma, te regalo la valija. Totalmente, que de vuelta aparece esta idea de mujer objeto que se entrega de hombre a hombre como si la mujer no tuviera ningún tipo de agencia. sí, pero esa mujer de última instancia es la que puede perpetuar el poder. Exacto. Así que es un poder relativo, ¿no? ¿A qué llama poder? Si necesita una continuidad a través de una mujer sometida para perpetuar el poder. Sí, pero él no lo ve así, que eso es lo interesante. Digo, acá el tema es que él no lo ve así, él piensa que él tiene el poder en tanto dispone del resto, digamos. Pero parece que lo siente, por eso tiene miedo. Él siente que eso ocurre, que él depende de esa mujer. Por Claro. eso me parece el miedo. Claro, pero el miedo todavía no aparece, porque fíjense que si bien él depende y él tiene como un miedo, él al principio, cuando ella no va quedando embarazada, empieza como a aplicar la violencia y digo, él se siente estafado. Fíjense como no es algo que pasa, sino que ahí hay como una estafa. La torta se da vuelta cuando, ¿qué es lo que pasa? cuando él tiene un Cuando- accidente. Cuando él tuvo un accidente, ¿no? Ah, espera. Cuando él pierde que no habla, que no puede hablar, que no Mami, puede saca el mover, volumen. que depende de ella. Mamá, me deja sorda. Porque tiene un accidente. Claro, ahí empieza a perder poder. A ver, espérenme. Hola, Mamá, Alicia. Le saqué el sonido. pero quedamos yo me sin- hace Así, en interferencia, el mamá. micrófono. Decirle que yo no puedo hablar. No, ma, pero me hace interferencia escucharme a mí. No sé qué estás tratando de Sí, se hacer. hace una interferencia. Ya está muy bueno. Pero ¿entendés que me hace interferencia a mí? Bueno. Ahora, en el traspaso del poder de Altenor a la mujer, Sí, ese poder también la embelece a ella, ¿no? sí. Ahora vamos a eso. Mami, me estoy escuchando yo. Es re molesto. No sé qué, no entiendo. Bueno, acá traje algunas citas que antes de pasar a eso, ya vamos. Fíjense cómo todo el tiempo esta violencia de género está marcada en esta no consulta, en este tomar. Y de hecho la primera frase cuando ellos ya están casados es esta. No la consultó, la tomó del mismo modo que se corta una fruta del árbol crecido en el patio. Estaba ahí dentro de los límites de sus tierras, a este lado de los postes y el alambrado de púas. Digo, acá se marca un poco más claramente y evidentemente esta idea de propiedad de lo que está adentro de su tierra. Lo que está dentro de su tierra es de él, sea una persona, sea un animal, sea un pino, digamos. Todo es suyo. Y cuando ella no va quedando embarazada, el cuento dice: obedecer es fácil, pero un hijo no viene por más obediente que sea una, por más que aguante el olor del hombre corriéndole por el cuerpo, su aliento, como si entrase también, por más que se quede quieta o boca arriba. Y esta la traje porque me parece muy interesante la propia percepción que tiene esta mujer. Digo, ella sabe todo lo que le está pasando, ella se siente humillada, no quiere ser parte de esto. Digo, se nota, pero al mismo tiempo está la sumisión total porque sabe que no le queda otra, que eso es muy interesante. Digo,
hasta este momento, hasta que no termina pasando el accidente que tiene Antenor, ella está totalmente entregada a que eso ocurra porque no le queda otra que eso pase, ¿sí? Digo, obedecer es fácil para ella, pero porque no le queda otra, porque por más que aguante, fíjense cómo está esto de obedecer es fácil, aguantar, a la mujer en este contexto no le quedaba otra, en el contexto de este patrón, digamos. Y entonces pasa este punto de quiebre que pasan, yo puse 2, pero en realidad son 3 cosas. Digo 2 cosas, tiene el accidente Antenor, que es justo en el momento en que Paula se entera que está embarazada. Las 2 cosas pasan al mismo tiempo. Y en función de estas 2 cosas que pasan al mismo tiempo, un poco como decía Ricardo, el poder vira. Porque la que pasa a tener el poder real es Paula, tanto porque está embarazada y es la que tiene el hijo que tanto quería Antenor, como... Y eso es lo que le da poder a ella, el hijo, que es lo que él... Claro, pero él tampoco puede hacer nada, no puede hablar, casi no puede moverse, así que más que va a depender bastante de ella. Iba explorando él. Era el escenario menos pensado para él, ¿no? Sí, porque bueno, y acá aparece algo que es interesante cuando él tiene el accidente, que aparecen estos 2 animales. Un poquito antes del accidente, dice el cuento, una ternera boca arriba al día siguiente en el campo. Paula la vio desde el sulky cuando pasaba hacia el pueblo con el viejo Fabio. Olor a carne quemada y una gran A incandescente chamuscándole el flanco. Paula se reconoció en los ojos de la ternera. Fíjense cómo Paula se identifica con una ternera, con esa gran A de Antenor clavada. Exacto. Que esa idea de tener una marca aparecía también en Hombre Fuerte, que este Anselmo decía que él había marcado al nicoleño por lujo ritualmente. Fíjense cómo aparece algo de estos hombres con poder marcando lo que es suyo, digo, marcando territorio. Pero, exacto. Pero al mismo tiempo, un poquito adelante, todo esto es en el tercero, aparece el accidente de Antenor, que el accidente es que un toro se lo lleva puesto. Pero de vuelta, fíjense cómo el que se lo lleva puesto, Paula es una ternera, ella se reconoce en la ternera, y a Antenor se lo lleva puesto un toro, que en realidad el toro, el símbolo máximo de la virilidad, si quieren, o sea, es como una gran alegoría a la virilidad, y eso es lo que se lo lleva puesto, que es súper interesante, porque nos permite un poco pensar cómo todo lo que va a pasar después, un poco se lo generó él mismo. Digo... Claro, porque él le estaba cortando los cuernos al toro. Claro, pero además de eso, pensá como todo lo que hace Paula después, Paula lo hace porque de algún lugar también lo aprendió, y además ese nivel de venganza y odio que tiene ella, lo generó Antenor. Digo, ese toro que se lo lleva, que lo deja sin habla, que lo deja como un trapo puesto a secar, dice el cuento, es el mismo, en todos sentidos. Digo, hay una idea también de castigo que en parte lo genera Paula, pero en parte se lo genera él mismo con este accidente del toro. Y bueno, ¿por qué Paula le genera qué tiene que ver Paula con el accidente? No, con el accidente no, con el final. Digo, con el final de él, como hay un castigo. Todo ese final. Ahora, ella a partir del accidente, claro, va engendrando el final. Como que, no sé si empieza a planificar el desenlace, ¿no? Como diciendo... Es que sí, ella, digamos que mientras engendra al hijo, engendra el plan. El odio. No, el odio ya lo tenía. Lo que va engendrando es cómo va a ser. Nada, no hablaba, no podía decir nada. Entonces ella encontró el momento para empezar a engendrar el odio. Y ya la venganza comienza cuando ella sube y le va a decir: vas a tener un hijo. Constantemente le repite como una cuenta saldada para ella, pero
no hay una cuenta saldada, como ella cumplió en parte, pero él, y ahí viene la venganza, yo te cumplí y ahora vas a ver lo que va a pasar, ¿no? Claro, y aparte, ahora vamos a eso porque ahí también hay algo que es muy interesante de por qué ella deja a ese hijo. Pero digo, a partir de acá, dice el cuento, y súbitamente ella, Paula, se transfiguró. Se transfiguró cuando Antenor pidió que lo llevaran al cuarto alto, pero ya desde antes su cara, hermosa y brutal, se había ido transformando. Fíjense cómo ella se transforma. O sea, en función de que el viejo tiene el accidente, ella se transforma porque ahí empieza. Digamos, Porque ella empieza a tener poder ahí. es el Pues momento en que ella empieza, él. claro, empieza a tener poder, y el miedo pasa del lado del viejo. Se da vuelta totalmente la rosca y aparece esto que decía Ricardo, de que ella todo el tiempo le dice, va a tener al hijo, pero hay como una bronca ahí. Pero además va a tener al hijo él, como que ella se excluye. Está bien, pero eso no lo sabemos hasta el final. Sí, bueno, pero le está diciendo, le está anticipando que va a tener el hijo él. Y justo al final del apartado 4, fíjense que aparece algo que está es como un detalle, pero dice, la oración empieza con: se pasaba horas con la mirada perdida, solo en silencio, abriendo y cerrando la boca como si rezara, o como si repitiera empecinadamente un nombre, el suyo, gestándose otra vez en el vientre de Paula, mirando su tierra, lejos hasta los altos pinos, más allá del Cerro Negro. No dice Cerro Patrón como antes, dice Cerro Negro. Fíjense cómo ahí, con ese Cerro Negro, se empieza a dar la idea de que el patrón está perdiendo el poder. Ahí está perdiendo el poder, ya ni él mismo está pensando como en Cerro Patrón, es el Cerro Negro. Hay una idea de pérdida de poder. El que no se lo nombre como el viejo quería es una pérdida de poder. Claro. O sea, lo que ella le pareció un sacrificio al comienzo, se convirtió en su arma de liberación, ¿no? Ese embarazo, ese hijo. Es que en realidad quizás si no hubiera estado embarazada se podría haber ido más rápido, ojo. Ahora vamos a eso, porque hay un sacrificio de ella. Ella eventualmente termina teniendo que parir el hijo del viejo. Y el sacrificio ya lo pasó, porque digo, bueno, el viejo hizo lo que ella pienso yo, cuando se encontró con ese peón que la miraba, y él le dijo que cuando tuviera el hijo se la iba a regalar, ella también puede ahí, a partir de ahí, interpretar que el día que tuviera el hijo, ella ya, o sea, él iba a perder el interés por ella, ya no le iba a importar si se quedaba o se iba. De esa manera no la iba a perseguir ni le iba a hacer nada si ella se iba. Era el momento en que la mujer empezaba a estorbar. Claro, era momento que no iba tampoco a ser molestada por igual él. Te digo algo, él no quiere que se vaya cuando el pendejo no, porque es un bebé. Después pasaron cosas. No, pero digo, es un bebé el chico. Claro, sí. Iba a ser un poco más accesoria cuando el chico creciera. Claro, sí, eso sí, no hay que sí, está bien, pero ella lo puede haber tomado literal. No creo que sea que lo tome literal, o sea, acá hay como una idea de venganza fuerte. Sí, y además aparece esto que dice... Pura venganza. Sí, Pura venganza. pura venganza. Puro odio. Bueno, el odio engendra venganza. Sí. Y aparece esta idea de que el viejo no iba a morirse hasta que naciera el chico. Los dos querían esto. Fíjense esta idea de que los dos querían esto. Ella también quería que el viejo no se muera. Claro. Porque que el viejo se muriera la iba a dejar sin venganza, que eso es re importante acá. Sí, lógico. O sea, ella... Era tan fuerte el deseo de venganza. Mami, deja de patear la mesa. Puta madre, no te puedes quedar quieta. No te escuchan, ven a internet. Bueno. Mamá, todo quilombo está haciendo. Listo. ¿Me escuchan? Ahora sí, pero se complica, ¿eh? Sí te escuchamos. Listo. Bueno, aparece esta idea de venganza muy fuerte y digo, que el viejo se muriera antes, a ella no la iba a dejar vengarse, y la iba a dejar como con la herida abierta y con el chico. Porque, digo,
acá está la venganza, esta es la parte final, es todo ese párrafo final, cuando ya nace en invierno el chico. Pero fíjense cómo, primero lo que ella hace, o sea, el chico nace sin partera. Sí, sola. No la mandó a llamar a la partera. Mandó como a los encargados de la estancia, le dijo váyanse, digamos. Se quedó sola en la casa. Digo, todo esto claramente era su plan. Y ella había planeado eso. sí, está todo como muy finamente planeado, porque de vuelta, ella mientras engendra un hijo, engendra la venganza, porque también se da todo junto. Fíjense cómo las cosas van pasando todas juntas. Pero el accidente le permitió crear su venganza. Claro, pero digo, fíjate cómo el accidente se da en el mismo momento en que ella le va a avisar al viejo que está embarazada. Es como, sí. Pasa todo. Ella, digamos, Laura, entrega al hijo por no deseado o por venganza. Es que es una gran pregunta que podemos discutir, porque yo creo que pasan las dos cosas. El hijo es la marca de todo lo que le pasó también. Esto es todo un poco o sea, a nivel real y moral es todo un poco debatible, si quieren, pero... Era un hijo no deseado, porque cuando ella fue a la partera y la partera le dice que está embarazada, ella dice, en una parte dice... Al principio de todo. Sí. Bueno, cuando le dicen que va a estar contento Anteno, ella no sé qué dice que va a tener la piel y los ojos como él. Ahora no encuentro justo la parte. No sé qué dice, está buscando. En el primer párrafo, la vieja Tomasina, la partera, se lo dijo, estás preñada, le dijo, y ella sintió un miedo oscuro y pegajoso. Llevar una criatura adentro, como un bicho enrollado, un hijo que a lo mejor un día iba a tener los mismos ojos oscuros, la misma piel áspera, los mismos ojos duros, la misma piel áspera del viejo. Claro, ahí hay algo de que ese hijo no es solo no deseado, sino que es el producto de una violación, que es como muy importante. Y digo, llevarse al hijo quizás hubiera implicado seguir llevando algo del viejo. Repito, esto es como algo, está totalmente abierto al debate, pero aparece también esta idea todo el tiempo de que ella le dice, vas a tener el hijo, no quiero que te mueras antes de que tenga el hijo, porque ella no se quiere quedar con el hijo. O sea, parte de su venganza es dejar a un viejo totalmente inválido que ni siquiera puede hablar con un bebé, digo. Pero los dejó en una situación que los puede llevar a la muerte, porque cuando se fue, tiró la llave en el aljibe. Cerró la puerta. Tiró la puerta con llave y le tiró en el aljibe, o sea que hasta que... ¿no? También lo podés mirar desde la parte moral, dejar una criatura que no tuvo culpa de nada al brazo en mano de ese hombre, o para que muera. Pero ahí volvemos a esta idea de ella, toda esa crueldad, esa violencia, la aprendió de Antenor y a fin de cuentas, ella es como producto del viejo también, digo, de algún lugar aprendió todo eso, generó todo ese odio, pero aprendió toda esa maldad. Se venga y se venga fuerte, porque también podría haberse llevado el hijo y dárselo a alguien y chau problema. Sí, pero ese hijo representaba a Antenor. Representaba el odio y el mal. El hijo estaría dentro de ella, pero no pertenecía a ella. Pertenecía. El embarazo sería como de Antenor. Claro. Claro, y aparece un poco eso también. Es como una manera un poco fuerte de decirle al viejo, es todo tuyo, toma el pibe, yo me largo. Es todo tuyo menos yo, digamos. A la casa eventualmente alguien podría entrar igual y nada, salvar al chico si queremos ser buenos con Paula, pero es súper cruel el final y en realidad, no sé si a ustedes les pasa, pero uno se espera que ella lo abandone el viejo, pero no al chico. Y quizás lo más llamativo es que también lo abandone al chico. Sí. Porque incluso también hubiera sido un castigo para el viejo que ella se lleve al chico. Digo... Pero ahí la iba a perseguir. Claro que sí. Y él, como era poderoso, ella iba a
no sé, No, pero ¿cómo que le dijo? Vos siempre quisiste un heredero, toma, te lo dejo. acá te lo regalo. Claro, pero también sacárselo y decir, mira, acá está tu heredero, chau, nos fuimos, te quedaste sin heredero, digo. Claro. Claro, De también. cualquier manera hubiera operado como venganza. Pero bueno, acá hay algo de lo que el chico representa como fruto de esa violación, como este hombre que se cree dueño de todo. Y fíjense como cuando el viejo está ahí inválido y ella todavía está embarazada, el cerro es el Cerro Negro, pero cuando ella se va, cuando el viejo está ahí con el chico, y dice, delante de ellos se veía el campo, lejos hasta el Cerro Patrón. Fíjense cómo el cerro va cambiando de nombre, y acá es interesante porque Paula se va, cierra la puerta con llave, y el viejo se queda dentro de la casa mirando al cerro, que vuelve a ser el Cerro Patrón, con lo que él más quería, que era este hijo heredero. El hijo y el cerro. Que el cerro es su campo, digo, es como, eso también es interesante, porque el viejo termina obteniendo lo que quería. Sí. No quizás de la manera que la quería, pero lo termina obteniendo, digo. Pero en el peor de los escenarios posibles. Sí, bueno, pero eso Ahí también está, es, lo del toro es, ahí está la venganza, ¿no? claro, Tener algo y no tenerlo. sí, totalmente. Aparte, fíjense Por cómo eso, gran parte del por poder de... eso, Sí, perdón. no, yo creo que si no hubiera tenido el accidente, no sé si ella se queda, si hubiera quedado ella con el chico, o si hubiera quedado con él. Es una buena pregunta, pero digo, no es lo que pasa, que ahí hay algo interesante también. A ella el accidente le da la posibilidad de generarse otro futuro, de irse de la estancia además, porque ella, siendo la hija de este peón, hasta nos podemos imaginar que casi que creció en la estancia. Digo, y vuelvo a esta idea de todo pasa en la estancia, esta estancia opera como un micromundo, pero hay una afuera de ese micromundo. Sí, Y quizás recién ahora ella tiene la posibilidad de salir a ese afuera. Recién ahora, digamos. Como producto total de la suerte igual, ¿no? Y porque hay algo que tampoco se dice, pero ella sigue estando casada con el viejo, digamos que sigue siendo La señora de... la señora de... la dueña de esas tierras también, Claro. en el fondo. Ahora, también es como que queda algo, vamos a decir, una brecha abierta, porque se supone que después, si bien ella le dijo a los peones que se fueran, Sí, van a volver. van a volver y bueno, se supone que lo van a ayudar con el chico, ¿no? Es que opera como un gesto en realidad la venganza de ella. A ver, esta idea de que un poco antes de que el chico nazca, se dice que ella anda todo el tiempo con la llave de la casa. Cuando ya el viejo está accidentado, ella es la que anda todo el tiempo con la llave de la casa. Y fíjense cómo lo último que hace es tirar la llave al aljibe. Sí. Hay algo como simbólico también. Es como vos querías un hijo, acá tenés un hijo, te quedás encerrado con tu hijo en tu campo. Digo, capaz no se mueren, puede pasar que no se mueran, pero hay un gesto fuerte de venganza porque además el viejo, que acá hay algo importante, el viejo no puede hablar. Digo, y este viejo se queda solo y acá dice, con la boca abierta en un grito inarticulado y feroz, una especie de estertor mudo e impotente. Eso, digo, hay como, el viejo se da tanto vuelta a la rosca que él queda muy, muy impotente y ella queda con un ejercicio de poder muy grande, más allá de lo que le pase después al viejo y al chico, que a ella no le importa tampoco, que eso es interesante, ella está haciendo como un gesto, digamos, como una salida dramática, porque ella lo que quiere es mostrar eso, la que ahora puede operar, la que ahora puede hacer cosas, es ella, ya no es el viejo. Y lo que yo veo también con lo de la llave, que ella andaba con la llave, que después tiró la llave como que le daba poder a ella, ¿no? Ella, para mí, se sentía poderosa al tener y manejar la llave. Bueno, yo pienso que era un complemento, porque ya el hecho del accidente de él, ya
es ahí donde más el hijo que viene, el tan ansiado, eran como dos factores muy importantes que le habían empezado a dar poder. Claro, Exacto. claro, pero imagínate vos que la llave era como lo material del poder, digamos. Claro, y al mismo tiempo hay algo que por ahí lo dijimos, pero digo, ella como que su violencia también va un poco en ascenso. Diga, ella está embarazada, va engendrando el chico, va engendrando este plan de odio, este plan de venganza, y esta idea de que todas las noches tenían este diálogo de va a tener al chico, opera como violencia psicológica. Digo, fíjense cómo ella empieza a hacer cosas muy parecidas a las que hacía el viejo. Claro. Y como Muy buena, se da muy vuelta el buena. poder, pero se da vuelta también esa violencia, porque ella podría ostentar el poder sin ser violenta. Sí, total, el viejo estaba postrado, pero no, ella quiere ser violenta y necesita ser violenta y su violencia va en escalada, digamos, hasta el punto que se saca de encima al chico, al viejo, tira la llave y se va. Muy buena alumna. Claro, sí, aprendió el mejor. Aparte el viejo hizo una demanda de acercarse a ella, ¿viste? Donde dice, ahí dice, espérate, Que estira dice, la sus mano. dedos alcanzaron a rozar la pollera de Paula, pero ella, como si también hubiera estado esperando el ademán, se echó hacia atrás con violencia. Retrocedió unos pasos, al principio lo miró con miedo, pero viste que ahí el viejo intentó acercarse a ella de alguna manera, pero ya era tarde. Sí, pero pasa que ahora él se quería acercar porque estaba el chico. Era totalmente tarde, digamos. Porque era dependiente también. Sí, Había dado un hijo. claro. Estaba Ella- emocionado. claro, era totalmente tarde ahora. Y fíjense Y cómo... la necesitaba por el hijo. Claro. Porque ahora fíjense cómo hay otra cosa que es importante acá, que es que este viejo que se quedó sin la capacidad de hablar, vamos a suponer que vuelven los peones de la estancia, que lo salvan a él, lo salvan al hijo, él ya no va a poder hablar con el hijo y no le va a poder enseñar esa manera de ejercer el poder, esa manera de actuar con violencia, digamos. Ni le va a poder decir a los peones que vayan a buscarla porque No. ella se fue. No puede decirle nada. Claro, digo, por más que se salve, hay algo que va a quedar siempre en su cabeza y es como un poco que lo humillaron. Digo, y ahí también opera un poco esta venganza de Paula. Que repito, podemos debatir un montón si está bien que lo abandone al chico o no, el chico qué culpa tiene, si está bueno lo que hizo o no, pero Pero lo hizo. es parte también, Yo creo que de vuelta, es el producto de toda esa violencia y de todo lo que le pasó a ella. Más allá, yo creo que los que vuelven, los peones, van a seguir sumisos a él, Claro. Sí, pese a la seguro. imposibilidad, porque ya está instalada la sumisión. Claro, pero también Paula como que a los peones les está mostrando otra posibilidad, si querés. No digo que sea el germen de la revolución necesariamente, pero sí está mostrando que hay posibilidad de zafarse. Digo, De rebelarse. hay una revelación. Puede operar como un espejo eso. Sí, pero son estructuras muy sólidas. Sí, bueno, pero es Muy un difícil de cuento. revertir. Paula en general, uno podría pensar que no podría haber hecho esto. Digo, o sea, ella lo que hace también se va un poco de esas estructuras sólidas. Porque hay algo que no se dice mucho en el cuento, pero si bien Paula opera todo el tiempo como la mujer objeto, frente a los peones ella sigue siendo la mujer del patrón, digamos. Y eso no aparece así en ningún lugar del cuento. Y en realidad ella es la mujer del patrón, y si el patrón se moría antes, ella era la dueña de todo, no el chico. Aparte, se notó cuando le dijo a los peones que se retiraran. Claro, ella podía mandar y disponer del resto, exacto. Sí, digo, ahí también hay algo que como que se nos pasa un poco porque la figura del viejo es muy fuerte, pero ella es la mujer del viejo, entonces es la dueña de todo. Como segunda, digo, cuando el viejo se accidenta es la que empieza a disponer de cómo se mueven las cosas.
porque el viejo no puede hablar, digo, y hay algo muy fuerte también en que alguien muy poderoso que se la pase insultando y generando violencia, ahora no pueda ni moverse, ni gritar, ni hablar, digo. Solo mirar desde el piso de alto todo lo que él tenía. Exacto, y aparte se termina quedando con el hijo mirando desde el piso alto todo lo que tenía. Un poco ahí también está como, ¿de qué sirve tener todo eso, no? Sí, porque se hizo cambiar de piso justamente para poder ver toda su propiedad. Sí. Esa fue la idea. En definitiva era lo que quería él. Claro. Es que es un poco eso, ahora tenés un hijo, tus tierras y listo. Vivir feliz. Y bueno, a ver, son 3 cuentos bien diferentes, pero en todos aparecen distintos tipos de violencia, aparece este mundo social como bastante desesperanzado, porque digo, aunque Paula ejerza esta venganza, la venganza deja con un gusto amargo, esta idea de que deja al chico, que el chico tampoco es, como decía Graciela, no es culpable de nada, digamos, totalmente inocente de todo ese contexto, pero Pobre. aparece como hay un dejo amargo, esta idea de que la violencia y la crueldad son herramientas para anular al otro, y aparece con Paula una idea muy fuerte de que la violencia se aprende también y que la violencia se paga con violencia y la crueldad se paga con crueldad. Digo, no parecería haber escapatoria a eso. Y tenemos como posible salida, como alternativa de salida, en los que nos aparece es la confesión que tiene este narrador en La madre de Ernesto, como una confesión de liberar culpas o al menos de explicitarlas para ir como sanándolas, pero fíjense cómo en el cuento de Hombre Fuerte no pasa tanto así, porque si bien esta idea de esta confesión, de este diálogo que tiene Anselmo con el nicoleño, es como que ahí no perdona, y hay una idea un poco de que todos estos hombres, y esto tiene mucho que ver con esta idea como un hombre más desde el existencialismo, cada hombre, cada persona, cada sujeto, más que cada hombre, cada sujeto termina como encerrado en su propia individualidad y pensando en lo que es bueno para él. Digo, Paula hace lo que le conviene a ella, el viejo hizo todo el tiempo lo que le convino a él, el narrador trata de lavar sus culpas justamente porque se siente culpable con eso, pero es solo por él, digo, no aparece en el cuento un perdón a la madre de Ernesto en vivo, o un perdón a Ernesto por haberle hecho eso, o una reflexión, no sé si se entiende. Cada sujeto se queda con su propio infierno, con sus propias cosas, y lo trata de resolver solo. Y ahí Paula opera muy bien como representante de eso, porque no se lleva ni al chico, o sea, no le importa cómo salvar ese futuro, le importa salvarse ella. Más allá de juzgarla o no juzgarla, no lo digo como una manera de juzgarla, sino cómo aparece esta idea que cada quien se puede salvar por sí mismo, digamos. Que Paula es como un buen ejemplo de eso, se va sola. Es el estandarte de lo que deja reflejado Castillo, más o menos. ¿Cómo? Es el estandarte, la banderada de la crueldad y la violencia. Por eso te digo, muy buena alumna, porque fue 100% sometida, ¿no? Y dejarse, someter y las costumbres. Bueno, pero ahí no hay que pensarlo como dejarse someter, sino que son estructuras tan fuertes que es muy difícil zafarse de ellas. Totalmente. Ahí aparece algo interesante, que si bien podemos pensar que lo que Paula hace está mal, es difícil culparla también, porque Paula es el fruto de un montón de circunstancias. Digo, es todo eso que le pasó a ella, genera mucho odio. Digo, y uno no puede tampoco poner las manos en el fuego como, ¿qué haría si le pasaran cosas terribles? Digo, ahí Paula opera como, bueno, ella se salva ella porque, nada, se salva ella, no salva al chico, no lo saca de ahí, pero digo,
qué sé yo, es difícil juzgarla, no sé si está bien o está mal lo que hizo, pero bueno, hizo Es lo que pudo. hacer, porque además ella tiene tanto odio, tanta venganza, que no pudo amar a su hijo. Entonces, bueno, hace lo que puede. A lo mejor con el tiempo vuelve a buscarlo. Claro, ahí ya Pero, entramos en la claro, futurología. claro, en algo hipotético, pero en ese momento lo único que puede hacer es irse y dejar a su hijo como un paquete ahí al que tanto lo quería, y ella le anunciaba, va a tener al hijo, va a tener al hijo, va a tener al hijo. Sí. Y lo tuvo. El poder mismo genera, el poder mismo obnubila también, ¿eh? El poder mismo da cierta crueldad, Sí. no hacia el otro, sino genera en uno mismo. El poder obnubila y deja el razonamiento de lado, ¿no? Sí, que eso también es un poco lo que se ve en Hombre Fuerte, este hombre con poder que se reconoce en este otro que se ofrece para ser su matón, digamos, que es lo mismo que hizo él, digamos, tampoco lo deja entrar en ese circuito porque ve amenazado su propio poder. Es como todo parte de lo mismo, el que tiene el poder no lo quiere perder. Y ahora Paula aprovecha mientras todavía tiene el poder, que es cuando apenas acaba de parir el hijo, para hacer lo que quiere hacer, digamos, que es irse. Y bueno, acá les traje, que es la película de la que hablábamos antes, que acá está el viejo, este sería el viejo, bueno, yo le digo el viejo, Antenor, esta sería Paula, acá el viejo al final, digamos. Pero bueno, esta es la película de Patrón. De la madre de Ernesto vi que hay algún corto hecho también. Ah, sí, yo vi. Así que hay adaptaciones, pero bueno. Lo puedo mandar yo, si quieren. ¿Qué, Ricardo? No, si hay un corto, si Alicia lo tenés. Sí, yo creo que haberlo visto. Es medio de estudiantes de cine, pero sí. Mírenlo, creo que dura 15 minutos. Patrón, la película es muy buena, ¿eh? Ah, ¿está buena? Yo no la vi, me enteré. Sí, la vi hace años. A lo mejor está en Cinear. No está en Cinear. ¿no? Porque me fijé para que si está en Cinear se las pasaba, pero no. Pero fíjense que está re bueno de la película este epígrafe. No, el epígrafe que le pusieron es: tus hijos, ¿son tus hijos o son los hijos de tu mujer? Porque es un poco también el debate que hay en la película. Él quiere ese hijo macho y todo el tiempo lo quiere como si también ese hijo fuera una cosa, pero bueno, ahí la mujer, ¿qué es la mujer? ¿Qué es lo que es la mujer ahí? Que bueno. Porque ella de pronto pudiera haber no tenido, ¿no? ¿Viste? Claro. La que decidió que tuviera realmente, porque una vez que quedas embarazado... Sí. Bueno, pero también hay que ver la época, ¿eh? Estábamos hablando hoy que esto sería... Bueno, pero abortar se pudo siempre. Claro, de la época de Rosas, pero a lo mejor no era, menos en el campo, una cosa así común. Sí, la cosa era común, mamá. En esa época no sé. Pero abortaban de otras maneras, no se podía. No sé si se... Bueno, pero ella ni siquiera lo intenta, podría haberlo intentado. Sí. Así que, bueno, pero también tener el hijo era como sacarse al viejo de encima, a lo mejor, un poco la fantasía de ella. Es que tener el hijo era eso que, como decían antes ustedes también, que era sacarse al viejo de encima, porque el viejo dijo, él lo que quería era el hijo. Claro. Cuando ya tuviera el hijo, chau Paula. Claro. Así que bueno. Al mejor postor. Sí, bueno, y este cuento en particular, Patrón, es súper actual, digo, por un montón de temáticas que trata, digo, no pierde vigencia. Pasaron más de 50 años y no pierde vigencia alguna. Saca partido de todo. Sí, de los terratenientes, de todo. Es como, parece que mirara el noticiero. Bueno. Así que listo por hoy. ¿Alguien quiere decir algo de los cuentos? ¿Pensaste algo para la semana que viene? Muy violento. Muy crueles y violentos. Cuando recién vi la presentación y la palabra crueldad, dije, dice la palabra. Sí, incluso estos cuentos, Patrón y, creo que vos justo no estabas, pero Patrón y Hombre Fuerte son parte del libro Cuentos Crueles, o sea, directamente se llaman así.
Igual él no escribe siempre así, no es siempre tan cruel y tan duro. No, bueno, pero traje todos para ir para ese lado. Sí, pero te digo que Sí, la forma ahora, de Nota, Abelardo Castillo no es solo la crueldad. No, no pero... transmita un- No, bueno, una pero era gota. para llevar un eje, ¿no? Podemos ver otros cuentos de Castillo si quieren, para ver la parte no tan cruel. Puede ser. La próxima les mando, entonces para la próxima, cuentos menos crueles, para que veamos otra faceta. Los cuentos no crueles sería ahora. De Bueno, Castillo Sí, también. él escribe muy lindo. la crueldad es la realidad, ¿no, Nessi? Si vos vas a ver todo lo que pasa en ese escenario, es la vida misma, no es que Castillo agarró y se quiso hacer el cruel. No, es que, claro, aparece como eso, como un reflejo de cosas que pasan, que también son parte del A mí, mundo, digamos. lo que me extraña es ese cuento que tiene realmente la actualidad que sorprende, ¿no? Sí, Mirando la televisión, sí, hasta en esta hechos idea de los recientes, patrones de el distancia, patrón de estancia, todo súper actual. y la mujer sometida, ¿no? Y No cambió nada. No. Se vio recientemente, hay que Sí. esperar un sin entrar tiempo en más. terreno político, ¿no? Va a haber que Por esperar. eso es que la mujer está luchando tanto ahora, ¿no? O sea, esto de la violencia de género y todo lo demás. Sí. Fíjate, Sí. Se ¿Qué ve pasa? todos Que los días. la sociedad machista es histórica y para cambiar se necesita mucho tiempo y mucho nosotros los hombres necesitamos despojarnos de ese machismo que es ancestral. Y las mujeres también. Y las mujeres al criar a los hombres esos. bueno, te voy a Sí. decir que algunas empezaron a ser Paula, ¿eh? Ayer escuché en la televisión, viste, cómo dice el asesinato violento sexual, porque era el exnovio, todo con otro hombre, lo condujo con el auto, o sea, todo por el celular. Le decía dónde tenía que encontrarse y al final, no me acuerdo los detalles de cómo lo matan, ¿no? Titulares hablaban de una venganza como mujer a un hombre que la trataba como una... Por eso te digo, en las noticias apareció una Paula. Y bueno, Sí, pero no es forma de reivindicar el feminismo, ¿no? No, bueno, pero es de vuelta lo mismo, es producto de toda esa violencia heredada también, digo. Y sufrida. O sea, es producto una cosa de otra. A veces hay que generar cosas nuevas para que pasen cosas nuevas y No diferentes. recogerte el pescado. Sí, hay que hacer algo distinto para que pueda ocurrir algo distinto. Exacto. Tal cual, No va a pasar lo cual. mismo, pero se van a dar vuelta las tortillas, porque ahí también hay algo interesante que cambia el lugar del poder, pero el poder sigue siendo igual, digo, no desaparece. Así que bueno, para la próxima, bueno, voy a ver si busco cuentos de Castillo no crueles o menos crueles. Para ver otras facetas. Para ver otra faceta. Así que bueno, las dejo, que tengan... Les dejo que tengan lindo finde y ojalá esté lindo y podamos aprovecharlo. Bueno, igual para vos, chao, chicas. chao, hasta la próxima. Chao. Perdón que te retengo.